Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años, sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo a las 8:11 de la mañana. Y tiene que estar retrasado este Noticias con Café por Bonita Radio, porque lo que ha caído en la última media hora es sencillamente más escandaloso que lo que hemos vivido en las últimas 2 semanas. Renuncia Sebastián Negrón, comienzan a liquearse, a bajar y a percolar las diferentes acusaciones de Sebastián Negrón contra Francisco Domenech. Y esta mañana Francisco Domenech contraataca. Parecería que estamos ante una comisión total donde un bando del Partido Nuevo Progresista le dice a otro, más corrupto eres tú. Ese va a ser nuestro tema central, sin dejar de pasar por algo que es súper importante, que se discutió ayer en la legislatura de Puerto Rico, que tiene que ver con la realidad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la incompetencia de los gerenciales que hoy regentan esa autoridad por instrucciones de Francisco Domenech y Jennifer González. Lo que ocurrió en materia de esa interpelación al presidente de la autoridad, sobre todo que involucra una vez más a la fortaleza de Puerto Rico por una persona allegada a esa fortaleza, que es Abel Nazario, el convicto federal precisamente por acusaciones y convicciones de manejar truculentamente los fondos federales que llegaban al municipio de Yauco. Vamos a empezar por ahí, siempre sin antes decirle que pueden apoyar nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. Yo quiero empezar por la Autoridad de Acueductos y esa interpelación. Y cuando comencemos a hablar sobre el asunto de Francisco Domenech y cómo emitió una declaración jurada a 2 agencias, 2 querellas, Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental, tenemos que entrar en cómo empieza precisamente a desarrollarse el tema de la corrupción alrededor del Departamento de Desarrollo Económico en el Congreso de Estados Unidos, cuando ayer un congresista le hizo preguntas a la gobernadora de ese asunto. Así es que vamos a ir primero a lo que ocurrió en la Autoridad de Acueductos. Y yo quiero empezar por decir que definitivamente ayer no solamente tuvimos expresiones
correctas y me parece que dijo verdad Luis González, presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos. Y cuando digo que dijo verdad, es que cuando contesta preguntas relacionadas a lo que tiene que ver con los proyectos de construcción que se dan en los municipios, que endosa o no el departamento, en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, dijo específicamente algo con relación al proyecto Esencia y a los proyectos de San Juan que ocurre en la autoridad y que lo hemos visto sobre todo en el caso del proyecto Esencia, que la autoridad le dice a OCPE, en el contexto de la petición de permisos del desarrollador, si ese proyecto es viable en términos de la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y les voy a decir por qué es cierto, porque nosotros lo hemos visto en los diferentes proyectos, sobre todo en el proyecto Esencia, uno que creo que conozco bastante, porque desde el día 1 fuimos los primeros que sacamos la declaración de impacto ambiental y todos los estudios y todo lo que estaba pasando alrededor de OCPE con las agencias expertas, sobre todo Recursos Naturales y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y es cierto que el área oeste, los ingenieros que declararon en ese permiso con relación a esa petición, dijeron claramente que allí no hay infraestructura de agua para ese proyecto. Y eso lo dijo ayer claramente el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Fíjense cómo hoy vamos a discutir desde el caso de la autoridad, cómo hay gente en la gerencia intermedia, sobre todo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y de otras agencias, que están bien claros de lo que ocurre, pero va en contravención lo que ellos recomiendan con el principio fundamental de la fortaleza y de muchos jefes de agencia, como vamos a descubrir en el caso de Sebastián Negrón y el DIDEC, que no les importa porque lo que hay que dar son permisos a granel para satisfacer a los contratistas y a los amigos del alma. Este programa está diseñado desde el análisis que hemos hecho de lo que está ocurriendo en el caso del Departamento de Desarrollo Económico y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado para llegar a la conclusión, por la evidencia, por la información y por la historia, de que el Partido Nuevo Progresista lleva 3 administraciones, 3, sin contar con que en el 2009 iniciaron este proyecto para satisfacer la necesidad económica de unos grupos y los bolsillos de ellos y del partido. Y lo vamos a ver desplegado en todo el análisis y toda la evidencia que tenemos, incluida la declaración jurada de Francisco Domenech. Porque si ellos piensan que aquí hay uno bueno, yo creo que hoy ustedes van a tener clarísimo cuál es el bando 1 y el bando 2 y de qué se acusan. Porque lo que hizo Francisco Domenech es decirle a Sebastián Negrón, más corrupto eres tú. Y estamos atrapados, el pueblo de Puerto Rico, en esa ecuación. Y yo quiero que ustedes escuchen primero lo que fue la interpelación y las preguntas de María de Lourdes Santiago con relación a Luis González, porque yo creo que ahí lo tenemos bien claro, sobre todo lo que está pasando con la Autoridad de Acueductos en el nivel de mala gerencia, porque son los comisionados de barrio del partido que pusieron a dirigir esa agencia, comisionados de barrio que le hicieron la campaña a Jennifer González Colón. Y obviamente entra en todo lo que tiene que ver con que en Puerto Rico hay proyectos que se desarrollan a pesar de que no hay infraestructura de agua. Y después de ahí vamos a pasar entonces a lo que se reveló en medio de esa vista, que tiene que ver precisamente cómo se atornillan aquí a personas allegadas al Partido Nuevo Progresista, y cuando hay un legislador o una legisladora que está tratando de cuestionar lo que está pasando en esa agencia, la amenaza es: ten mucho cuidado con lo que hace porque te saco a toda esta gente que está en la Autoridad de Acueducto. Ganándose un dineral, como dice literalmente Francisco Domenech. Vamos a escuchar primero a María de Lourdes Santiago y volvemos al análisis.
que han estado trabajando en turnos de 24 horas para que pueda iniciarse el proceso de recuperación de provisión del servicio esencialísimo de agua potable. He escuchado, ingeniero, con alguna preocupación sus reiteradas expresiones en la siguiente línea. Ha dicho usted que no quisiera entrar en la dinámica de por qué no se ha realizado, que sería especulativo entrar en por qué algo no se hizo. Y le anticipo que los 3 asuntos que quisiera cubrir, si tengo tiempo en mi turno de preguntas, tienen que ver de manera muy específica con adjudicación de responsabilidades, porque a mí me parece totalmente inadmisible que se utilice este espacio simplemente para un catálogo de promesas que igual se cumplen o igual no, cuando la única certeza que tenemos es la del fracaso de la AAA y la urgencia tiene que ser, tanto como los proyectos de futuro, el que aquí se sepa con nombre y apellido quién hizo y quién dejó de hacer. Comienzo con algunas preguntas sobre el tema del superacueducto. En el informe preparado por el ingeniero Carlos Pesquera en agosto del 2025 se le dedican 14 páginas a las sugerencias específicas sobre el superacueducto. En particular, están las recomendaciones sobre el reemplazo de metros fuera de servicio. Hay una página dedicada únicamente a este tema y se hace la siguiente lista sobre los metros fuera de servicio. Facilidad Aguas Crudas EB, tubería 72 pulgadas, condición fuera de servicio, comentarios a reparar. TWST Bayamón, tubería 72 pulgadas fuera de servicio a reparar. TWST Bayamón, 30 pulgadas fuera de servicio, comentarios a reparar. Bayamón, fuera de servicio, tubería de 24 pulgadas, abandonado. TWST Miraflores, condición fuera de servicio, comentario no funciona. Facilidad TWST Bayamón, modelo nuevo, tubería 72 pulgadas, no hay medición, es la condición, el comentario es nunca se instaló. Lo que no consta en este informe del ingeniero Carlos Pesquera es desde qué momento estos metros que serían indispensables para poder, y la frase que utiliza el ingeniero al comienzo de ese capítulo en su informe es: lo que no se mide no se puede controlar o dirigir. ¿Desde qué fecha cada uno de esos metros está inoperante? Bueno, esa información no la tengo aquí para poderla compartir. Aproximadamente, aunque no me dé la fecha exacta, ingeniero. Bueno, sé que hay unas instalaciones conforme a nuestras entrevistas que desde antes del 2020 esos equipos no estaban operando. 6 años, entonces. Sí. Usted llegó el año pasado. Correcto. ¿Qué medidas tomó antes de la radicación de este informe y después de la radicación de este informe para atender específicamente el reemplazo de esos metros que aparentemente, si hubieran estado operando, habrían podido predecir el problema del flujo de agua potable a la zona metropolitana? Actualmente tenemos a una firma como parte del Departamento de Infraestructura que está trabajando para lo que sería el reemplazo de estos instrumentos y instalación de instrumentos adicionales para poder medir otros parámetros del funcionamiento del superacueducto. ¿Y cómo es el proceso en la AAA para que usted me dé la fecha del año 2020? ¿Haya infraestructura que necesita reparación y no se hace? O sea, en el 2020, digamos, Aguas Crudas EB, suponiendo que ese fuera el metro que faltaba, está fuera de servicio, había que repararlo, hay otro que específicamente fue vandalizado. ¿Quién hubiera tenido que tomar esa decisión de reemplazarlo o de repararlo y no lo tomó? Pues en aquel momento el superacueducto funciona bajo la estructura operacional de la región metropolitana, así que en este caso particular, como un tema operacional, le correspondería al director regional tomar la determinación sobre esos trabajos. A Roberto Martínez. Correcto, ese que estaba en esa época. Y cuando Roberto Martínez en su momento no tomó una determinación, ¿alguna persona por encima de él en jerarquía en la AAA debió haber dicho: caramba, Roberto, pero es que aquí sabemos que hay 6 metros que no funcionan y tú no estás haciendo nada? ¿O Roberto Martínez era la última instancia de toma de decisiones y si él no tomaba la decisión, las cosas simplemente no se hacían? Él tenía la determinación particular de poder asignar los fondos para poder hacer esos trabajos. ¿Él los asignaba? Él los puede asignar en aquel momento. Para continuar con el otro tema que quería atender, ingeniero, desde el siglo pasado yo estoy escuchando la misma historia sobre los salideros y las cifras han variado.
desde el 40 y tanto por ciento hasta más del 60% de agua tratada, agua lista para el consumo, que en algún momento del tránsito desde las plantas de la AAA hasta los hogares de los puertorriqueños y puertorriqueñas se pierde. Yo no he escuchado ninguna explicación satisfactoria. Yo no pretendo que alguien diga, caramba, se pierde la mitad del agua y la semana que viene vamos a acabar con el problema. Pero oiga, es del 40 al 60% en los años 80, del 40 al 60% a principios de siglo, del 40 al 60% en el año 2026. Yo quisiera, por favor, ingeniero, que usted nos precisara primero cuál es exactamente la cantidad de agua que se pierde a través de los salideros. ¿Cuánto representa en términos de millones de galones y de porcentaje del agua producida por la AAA? ¿Cuál es el costo para el pueblo de Puerto Rico, la inversión en químicos, en recursos humanos, en electricidad, todo lo que se necesita para que el agua efectivamente sea potable? ¿Y qué medidas específicas usted ha tomado para atender el tema de los millones de galones de agua listas para el consumo que se pierden? Primero que todo, me gustaría, ¿verdad?, explicar que el concepto del agua que no facturado, que se pierde, básicamente es una diferencia aritmética entre la cantidad de agua que produce la planta y la cantidad que consume la clientela. Así que el tener medición a nivel de salida de la planta y el tener medición en el punto de entrega es lo que nos da el valor real del agua que se puede estar perdiendo en ese tipo de dinámica de servicio. Nuestra prioridad y los planes de trabajo que estamos llevando a cabo es el reemplazo de muchos de estos metros de flujo que tenemos en nuestras plantas y a nivel de lo que es el servicio a los clientes, comenzar el proyecto de reemplazo de los contadores de los 1.3 millones de contadores. Disculpe, ingeniero, pero usted me está hablando del tema de la medición. Correcto. Que en efecto hay millones de agua que se están perdiendo. Yo quiero saber por qué se pierden y por dónde se pierden. Que es 1 millón más o 1 millón menos estipulado. Que el cambio de los medidores, de los metros, de los contadores, que todo eso. Pero no me hable como si fuera simplemente un problema aritmético de un contador que hay que reemplazar, porque eso no es cierto, ingeniero. Pues yo difiero respetuosamente de usted. No se pierde agua y el problema son los medidores. Si tenemos la medición correcta en el punto de salida y en la entrega a los clientes, vamos a tener definido cuál es la pérdida real y se pueden ajustar planes de trabajo a esos efectos. ¿Cuál es la pérdida real? ¿Usted no puede darme un estimado responsable de cuál es la pérdida real? Pues mira, es que volvemos a lo mismo. Si yo tengo los valores reales, ahora mismo son estimados. Ingeniero, ¿y cómo es que nadie logra en décadas y décadas y décadas lograr los valores reales? De alguien tiene que ser responsabilidad. Claro, senadora. ¿De quién? Y lo que queremos hacer nosotros es poder tener... Yo no le estoy preguntando, ingeniero, lo que usted quiera hacer. Ojalá y todos sus buenos deseos se materialicen. Eso es lo que queremos todos y todas. Pero no puede ser, alguien lo hizo, yo no sé quién, ni me importa. Yo le estoy preguntando qué se tenía que haber hecho, quién lo tenía que haber hecho y por qué no lo hizo. Tenía que haberse reemplazado las unidades de medición que estamos hablando, como usted comenzó al principio, en el caso del superacueducto, para tener esos valores y hacer ese valor que estamos pidiendo de que no fuera un estimado, sino que fuera un valor real. Y usted, que es un experto en el tema, independientemente del tema de los contadores o los medidores, asumo que debe tener la capacidad de decir, caramba, se nos imputa que se pierda el 60% del agua, pero eso no debe ser. ¿Usted sí puede hacer ese estimado o no puede hacerlo? En efecto, mi estimado como ingeniero es que es mucho menor que el 60%. ¿Cuánto menor? Yo estaría diciendo que estamos cerca o por debajo del 40%. 40% del agua, y eso se supone que nos consuele. No, eso lo que se supone que nos provee a nosotros es el plan de trabajo para poder seguir trabajando con infraestructura que está... Pero ¿qué es lo que hay que hacer para que el agua no se pierda? Olvídese de la medición, para que no se pierda, ingeniero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque si usted estima que es el 40%, 30 y pico, 40%, y no el 60%, igual hay una asignación mayúscula ahí. O sea, no me puede decir, es que es más que el 40%, en realidad lo dejamos para después. No es cuestión de dejarlo para después, pero de ahí salen proyectos. ¿Para después lo han dejado? Como, por ejemplo, renovación de tuberías, reemplazo de tuberías, que ya está deficiente. Señor presidente, si me permite una última pregunta. El último tema que quería tocar. Nos lamentamos de las malas determinaciones del pasado y las pagamos de manera muy amarga. Pero esas determinaciones alguien las tomó y algunas en un
pasado muy reciente. Una queja constante de los residentes de San Juan y muy en particular de las zonas aledañas a la laguna del Condado es el problema de las fallas en el sistema de alcantarillado. Alcantarillas desbordadas, aguas usadas sin tratar inundando las calles en lo que se supone sea una zona privilegiada del país y un centro turístico. Y sin embargo, a pesar de que a todo el mundo le consta que la infraestructura de condado es insuficiente, se siguen autorizando nuevas construcciones para las cuales no hay capacidad de infraestructura de acueductos y alcantarillado. ¿Cuál ha sido su posición en cuanto a estas nuevas construcciones ante la realidad que la percibimos por todos los sentidos, ¿no? De que el sistema es insuficiente, de que el sistema es incapaz de tolerar esa presión de nuevas construcciones? Bueno, nuestra opinión técnica es que si los sistemas no tienen la capacidad, pues esos proyectos no se podrían dar y hay que trabajar con infraestructura, en este caso Y por lo tanto, ¿usted ha hecho constar su oposición a esas construcciones? ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde, en qué momento, señor ingeniero? Pues, por ejemplo, hay proyectos que los cuales se ha dado recomendaciones condicionadas, indicando que a menos que nos provean información sobre los, en este caso, caudales. Cuando usted da una información condicionada, ¿el efecto es cuál? Que si de la información que se provee técnica se determina que el proyecto no se podría conectar al sistema sanitario por falta de capacidad, básicamente no tendría... Pero no es vinculante. Usted puede decir no se puede conectar, pero igual el permiso se va a conceder. No necesariamente, porque la autoridad sigue teniendo la responsabilidad de conectar el proyecto a la infraestructura de acueducto y nosotros damos la recomendación. No desde la aprobación de la ley 111, ingeniero. La recomendación se da en términos condicionados y si no se puede conectar el sistema al alcantarillado, tiene varias alternativas. O no se conecta o se realizan trabajos de mejora, aumento de capacidad para que sí lo pueda hacer. Que han estado trabajando. Bueno, fíjense cómo el ingeniero González dice la verdad. Si no tiene infraestructura, no se puede conectar. Ese proyecto no se debe dar. Pero lo que ocurre a partir de las administraciones del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, Pedro Pierluisi, Wanda Vázquez Garcet, Ricardo Rosselló Nevares y antes, el gestor y el que diseñó este proyecto de privatización y de buscar más allá de la necesidad y mantener el ritmo del aparato público y de la administración pública al servicio del país, es dárselo a aquellos que le mantienen la chequera al Partido Nuevo Progresista y a los bolsillos de los líderes del Partido Nuevo Progresista. Luis Fortuño. Lo que diseñaron es todo lo contrario a lo que la gerencia intermedia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado sabe, que no se pueden conectar esos proyectos, que va a pasar lo que dice Lizy Rosso, que no puede vivir porque las aguas usadas están saliendo por los inodoros, que se están explotando las tuberías, que en el condado no hay manera de que caiga una gota de agua y no se inunde y salgan las aguas usadas. Cuando usted tiene al presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, el de la Autoridad de Energía Eléctrica, yo no sé si la directora se atrevería a hacer las declaraciones que hizo ayer bajo juramento Luis González. Lo dijo sin cortapisa. No hay manera. Y nosotros lo decimos cuando vamos al proceso de permiso. Pero ¿qué pasó con la ley 111? Le prohibió o le limitó la capacidad a las agencias expertas de que tengan injerencia en ese asunto de permiso, porque casi la totalidad la tiene OCPE. Y sencillamente ellos van a entregar el permiso porque cuando uno suma y resta y una vez el mapa tirado en la mesa, se da cuenta que quien pidió ese permiso es un donante del Partido Nuevo Progresista o directamente de las campañas de Tomás Rivera Chats, de Carlos Johnny Méndez, de Jennifer González Colón,
de Ángel Toledo. Ese es el detalle. Y yo creo que la admisión ayer de Luis González, incluso, no solamente cuando habló con María de Lourdes Santiago, que se pierde el 40% del agua. Yo tengo a un experto de la Autoridad de Acueductos, ya jubilado, que me dice que es sobre el 50% del agua que se pierde por los salideros. Agua ya tratada, agua que se puede tomar. Y lo que pasó ayer en la Comisión Total le dio posibilidad a un medio de comunicación, en este caso Noticel, de hacer este titular. Porque después que María de Lourdes Santiago interpeló a Luis González, hubo una intervención de Adrián González Costa y le sacó directamente a Luis González que en efecto lo que pasó con Esencia cuando la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado fue a entrar en la declaración de impacto ambiental y le dieron la posibilidad de ir a comentar ese proyecto, les dijo claramente, aquí no hay infraestructura, y lo dijimos en julio del 2025, y que la planta Betances de Lajas no da abasto para ese proyecto. ¿Pero qué hizo el gobierno de Jennifer González? Seguir y hablar de la posibilidad de que no hay ningún problema en que el proyecto de Esencia tenga éxito para ser construido y que le van a dar los permisos. Pero ¿a quién le da dinero? Los arquitectos, desde los diseñadores, los ingenieros dueños de las corporaciones desarrolladoras, al Partido Popular y al Partido Nuevo Progresista, a Tomás Rivera Chats, a Jennifer González, a Carlos Johnny Méndez. ¿Y qué dijo Pablo José Hernández, el precandidato a la gobernación del Partido Popular y hoy comisionado residente? Que Esencia va si tiene todos los permisos listos. Si se los dan, yo no tengo ningún problema. ¿Cuándo ustedes han escuchado al Partido Popular hablando de lo que está pasando con Esencia y de lo que está denunciando las comunidades, la gente y los expertos de punta a punta en Puerto Rico? Nunca, porque también reciben dinero de esos contratistas. Esta interpelación yo creo que dejó súper claro, muy a pesar de Luis González, que es un gran PNP, por eso está allí, bien claro que lo que ocurre en Puerto Rico con relación al problema de agua tiene definitivamente relación directa con lo que está ocurriendo en las decisiones que se toman a favor de los desarrolladores. Y ahí Miguel Romero no puede cantar victoria, porque Miguel Romero tiene 14 proyectos, 14 que están en diseño y ya muchos de ellos, por lo menos 3, están en construcción, a pesar que la infraestructura de agua potable y de alcantarillados en San Juan no aguanta y colapsó. ¿Y qué va a decir Miguel Romero? No dice nada. Ayer trató de decir que la culpa era de Luis González porque él era un mediocre versus Roberto Martínez. Como dijo María de Lourdes en algún momento, yo creo que eso lo podemos estipular. Yo creo que Luis González no sabe muchísimo. No podía contestar preguntas de los asuntos más básicos que debe saber un presidente ejecutivo, y es el asunto de los medidores. Le echa la culpa a los medidores de que hayan salideros de agua. Lo podemos estipular. Vamos al segundo tema, que sí contestó con la verdad Luis González. El asunto de que la infraestructura no da y usted, como alcalde, endosa los proyectos. También me parece importante el momento en que María de Lourdes Santiago confronta a Luis González con todos esos medidores
y establecer quién tiene la responsabilidad de repararlos y no puede contestar. Lo que ha pasado en Puerto Rico, y yo hablo de Puerto Rico porque aquí es donde vivo, es terrible cuando nosotros tenemos, en este caso, una agencia pública, que su presidente ejecutivo quiere echarle la culpa al que él entiende. Le tiene que echar la culpa porque la gobernadora y Francisco Domenech en el libreto le dijeron: tú siempre vas a culpar a Roberto Martínez, que es popular y que estuvo antes en la región metro. Porque en este país hay un problema, no solamente de esa pelea chiquita de la política partidista, constituida en este caso en una agencia pública. Hay un problema de que aquí nadie quiere hablar del otro. Aquí nadie quiere pisar un callo. Aquí nadie quiere decir la verdad cuando se trata de que te confronten, en efecto, quién es el responsable de hacer eso. Y tienes que decir la verdad, no es que te juré. Porque me pareció súper importante que el mismo Partido Nuevo Progresista, Juan Oscar Morales, en este caso, el portavoz de la mayoría en el Senado, y Carmelo Ríos, vicepresidente, que tiene más información porque su esposa trabaja allí, trabajó primero con Elías Atienza y ahora trabaja con Luis González. Sobre todo Juan Oscar Morales le dijo: mire a ver si Roberto Martínez, como director de la región metro, no tenía la última palabra para comprar esos equipos que usted dice que están dañados y que por eso es que hay problemas con el agua en San Juan. Y tuvo que admitir que no, que eso lo tiene que comprar la División de Infraestructura. Así es que Doriel Pagán también se mojó ayer en esto. La coach. Y yo creo que eso es importante porque, vuelvo y repito, la cultura de no digas eso porque fulano nos ha matado también. Y la cultura de mentir porque el partido y la fortaleza me lo pidieron. Y yo creo que eso quedó retratado ayer con Luis González. Y el problema de agua persiste. Y el restaurante Regina en la calle Loíza lleva hoy 46 días sin servicio de agua. Y en Toabaja, la semana pasada, en medio de la crisis de agua potable que viene desde el centro de la isla, pasa por el norte, empezando en Toabaja, Bayamón, y llega hasta Loíza, persistía, y en medio de esa crisis había un tubo roto en Toabaja y se estaba perdiendo el agua. Y hubo una persona que se bañó, literal, se tiró a bañarse en esa agua. Y no eran aguas usadas, eran aguas ya tratadas. Así que yo creo que empezamos con el asunto de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, donde definitivamente quienes no pueden cantar victoria son los miembros del Partido Nuevo Progresista, que quisieron interpelar, yo creo que con razón, al presidente de la autoridad. El problema es que se mojan todos. El problema es que en estas aguas usadas y en estas aguas claras se moja todo el Partido Nuevo Progresista y todo el liderato. Y ahora vamos a ir a esa intervención de Jamie Barlucea, la legisladora por el distrito de Ponce, que fue la que tuvo la experiencia de que Abel Nazario viniera a amenazar a un empleado suyo. Vamos a escuchar. En las afueras del Capitolio, en donde una persona desconfinado que ocupó posiciones en el gobierno acaba de intervenir con un empleado de mi oficina, en las cuales es un empleado que se encuentra en destaque de lo que es la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, y para mí es una falta de respeto que alguien ajeno a la autoridad, que no es ni usted, secretario, ni nadie de su equipo, esté haciendo unas intervenciones indebidas, indicando que tienen el control sobre los empleos que se otorgan en acueducto, que tienen el control sobre los destaques que se otorgan en acueducto y que tienen en control prácticamente
todo lo que tiene que ver con el gobierno y la agencia. Para mí es una falta de respeto y se lo tenía que dejar saber. Ya le comenté de manera extraoficial quién es la persona y de igual manera el listado que mostró, tenía un documento en donde marcaba en rojo a todas esas personas donde al parecer no son amigos de él o tiene alguna situación, porque muchos son de su distrito, que eso es curioso, es un dato curioso, y son compueblanos también de él, y es una falta de respeto que haya tenido esa intervención indebida en lo que es en los alrededores del Capitolio, y prácticamente yo lo tomé como una amenaza. Así que se lo dejé saber y yo espero que se tome acción, porque aquí en el gobierno quien dirige lo que es la entidad gubernamental es nuestra honorable gobernadora y son ustedes los jefes de agencia, que no deben de permitir que ninguna persona que no esté autorizada y que tampoco es empleado de dichas corporaciones o agencias tengan o aleguen tener ese control absoluto sobre cómo se manejan las agencias. Ahora... Senadora, dígale el nombre al director ejecutivo, al presidente ejecutivo. Sí, la persona que hizo los comentarios indebidos fue el señor Abel Nazario. Con un documento con unos nombres de unos empleados que él dice que ha acomodado 100 personas en su agencia. Le hizo saber que le iban a cancelar el destaque al empleado, que no sé el nombre del compañero que trabaja con la compañera Baluza, no sé el nombre del empleado. Eso pues constituye delito, porque tratar de intimidar a un senador en el momento en que se está haciendo una comisión total para que no haga su trabajo o no reclame por sus constituyentes, como lo está haciendo ella, diciéndole que, inclusive mencionó al secretario de Gobernación, el documento tenía el nombre del secretario de Gobernación, Francisco Domenech, y que ellos tienen línea abierta. Bueno, pues si ese corrupto se cree que va a intimidar al Senado, Abel Nazario, ese convicto, va a intimidar al Senado de Puerto Rico, pues se equivocan. Si Francisco Domenech está enviando a otro corrupto a intimidar al Senado, pues se equivoca. Nosotros no nos intimida ese tipo de acción, no lo vamos a permitir. Me comuniqué con la oficina de los asesores del Senado para hacer un referido al Departamento de Justicia, porque creo que Abel Nazario cometió delito. O sea, que van a referirlo, o ya lo refirió al Departamento de Justicia, entendemos, por lo que dijo ayer por la tarde Tomás Rivera Chats, porque Abel Nazario, que en efecto es un convicto federal, Abel Nazario fue encontrado culpable de una malversación de fondos alrededor de los fondos que le daba el Departamento del Trabajo Federal al municipio de Yauco para traquetear con ellos en medio de la campaña del 2020. Y dice Tomás Rivera Chats que lo va a referir porque lo que hizo fue un delito. Intervenir con un empleado de Jamie Balucea para decirle que tuvieran cuidado con lo que hacían con Luis González y con el asunto de la autoridad de acueductos y esa interpelación, porque allá habían muchos empleados del distrito, sobre todo mucha gente de Yauco, que tienen plazas allí en la autoridad de acueductos. Vamos a empezar por el poder que sintió tiene el convicto federal de llegar al Capitolio, a las afueras del Capitolio, a hacer eso. Eso lo da la prepotencia de creerse que todo lo que hagan, independientemente de que sea ilegal, no va a pasar nada. Porque el momento en que estamos viviendo no es el mismo momento en que Abel Nazario resultó culpable, convicto y cumplió cárcel por un delito federal. Está Donald Trump, que le importa torta si la gente tajurea con los fondos públicos. Sobre todo si son republicanos. Y ese sentido de prepotencia y ese sentido de impunidad se lo ha dado incluso a la gobernadora de Puerto Rico cuando todas las cosas que salen alrededor de lo que está pasando en su gobierno, no pasa nada. Porque las agencias fiscalizadoras no hacen nada. Y esa prepotencia también se la da
el hecho de que Abel Nazario sabe que Tomás Rivera Schatz y que todo el liderato del Partido Nuevo Progresista en la legislatura tienen hachas que amolar con la corrupción. Porque tienen allí gente que también han sido igualmente corruptos o señalados públicamente y los tienen trabajando allí. Y que lo único que funciona, la única amenaza que funciona es que te vamos a quitar el trabajo y vas a quedar mal tú. Que la única amenaza que funciona es que le voy a decir a fulano que no te dé más chavitos para que tengas dinero para las campañas. Porque los que verdaderamente dirigen este país son la gente que tiene capacidad de mantener al Partido Nuevo Progresista en el bolsillo para que las cosas pasen. Esa fue la dinámica que se dio con Abel Nazario. Y Jamie Balucea desencajada. Porque yo tengo que decir que me parece que estos jóvenes que se criaron en este nivel de política, Jamie Balucea es la hija del exalcalde de Adjunta. Ahora me confundí de municipio, pero es uno de los municipios de la montaña. Parecería que nunca lo vieron. Lo que pasa es que lo vieron y lo normalizaron. Una cosa es bien distinta cuando te pasa a ti. Y yo no sé si su cara de desencajada era por lo que produce la intervención propiamente de el ex legislador, el ex alcalde de Yauco, o sencillamente o su cara de desencajada es porque, caramba, a este nivel llegamos. Esto me está pasando a mí, que puedo perder, no que pierda el país, puedo perder por las intervenciones de una persona que me está amenazando con que en efecto va a poner a la gente en contra mía, porque toda esta gente van a ir a primarias eventualmente. Y todos quieren ganar. Así es que, gente, lo que pasó ayer en la legislatura es una vez más la evidencia de cómo se está corriendo un gobierno en Puerto Rico, que no es una fórmula nueva, que la viene corriendo el Partido Nuevo Progresista desde que Pedro Rosselló González se inventó el esquema con su ex secretario de la Gobernación, precisamente, fíjense que estamos hablando secretarios de la Gobernación en el 1993, 30 años más tarde, 33 años más tarde, secretario de la Gobernación, creando un esquema de cómo es que vamos a ganar las elecciones. El problema es que ya están desgastados y ahora tienen dos bandos. El que quiere mantener ese esquema de la gente de Tomás Rivera Schatz y el que quiere mantenerlo y tiene el control de Jennifer González Colón. Y el país en el medio. En todo ese esfuerzo de corrupción, de denuncias de corrupción, lo que había pasado en las últimas 72 horas era la carta, la querella que le radicó Sebastián Negrón a Francisco Domenech, que implica a Francisco Domenech en la oficina del panel del fiscal especial independiente. Cuando esa carta trae toda la información que trae y que obviamente es escandalosa, definitivamente, pone a Francisco Domenech como esa persona que es capaz de llamar a un director de la oficina de incentivos o decretos del Departamento de Desarrollo Económico, que es capaz de defender lo que hizo por instrucciones de él, el entonces secretario auxiliar de OCPE, de la Oficina de Gerencia de Permisos. Fíjense cómo estamos hablando desde la interpelación de Luis González, de que OCPE hace lo que le da la gana y no le importa lo que le dicen las agencias expertas. Y hay una ley que que aprobó la legislatura de Puerto Rico de Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez. Y la firmó la gobernadora Jennifer González Colón para que las agencias, si no contestan a tiempo, si no hacen recomendaciones a tiempo, olvídese de intervenir en los procesos. Pasamos los proyectos como nos dé la gana. Ley 111. Y está hablando
precisamente Sebastián Negrón, de lo que pasó con un contrato de publicidad en OCPE. Vamos a empezar por decir que lo más importante a lo que van a escuchar ahora, que es la interpelación de Jennifer González en medio de una vista que era de otro asunto, recursos, bueno, no era de otro asunto porque esta vista de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, lo que trata es de cada 2 años que los territorios del gobierno de Estados Unidos vayan a una vista para decir cuál es el estado de situación de sus territorios. En este caso, Puerto Rico tiene que ir. Y a eso se coló el tema de la carta y la querella de Sebastián Negrón. Yo quiero que ustedes escuchen cómo fue que se dio esta pregunta, cómo contestó la gobernadora. Y para mí lo más importante, fíjense muy bien cuáles son las preguntas que hace el legislador Mike Lee, republicano, no es demócrata, y cómo le contesta la gobernadora. Todo en relación al asunto del Departamento de Desarrollo Económico. That interventions by your office following contracting investigations made it impossible to continue performing the duties of the position with the integrity and autonomy that the role requires and that every secretary owes to the public. Now, his resignation was followed by 10 other senior officials' resignations at the resignation of the director of Core 3, the disaster recovery terminal. Now, did you or anyone in your office encourage, direct, or request that disciplinary actions related to these investigations be reversed? No, sir. And first, they're separate things. First, the allegations are false. The second, the Core 3 director did resign, and he told me about that in April of this year because he got a family issue. It's completely false, the allegation the former secretary is making. Second, he did ask about that contract, and I instructed him about canceling because he prompted the problem with the contract, and he was worried about the situation. So I told him if he was distracted, to cancel and redo the contract. No contract was awarded whatsoever. So the false allegations, and they're investigated at this time by the Department of Justice in Puerto Rico. So you've ordered an independent review of Yes. the allegations that Yes. were raised, and you're categorically denying All of them. allegations of the All of former them. director of economic development. Now, how can Congress be assured that federal funds sent to Puerto Rico aren't being misused or misplaced? First of all, many federal funding on the island. We're increasing the reports in all of the agencies. Not federal funding at this time during the last year are being misused. As a matter of fact, we are increasing the use of federal funding, and we are imposing more regulations. Okay, if the allegations raised by the former Secretary of Economic Development are emphatically entirely false, any idea why he would say those things if they were untrue? It seems like the kind of accusation that he would know if it were not true, that could be figured out. Any ideas on that? I don't know what political motivations he may. I don't have an idea. In that my office self or my chief of staff is involved is completely false. And creating the narrative of any kind of involvement in this issue is completely false. Again, there's no evidence. There's no evidence of that. I will tell you more. The facts are there. No Soren. That interventions by your office following contracting investigations made it impossible to continue performing the duties of the position with the integrity and autonomy that the role requires and that every secretary owes to the public. Now, his resignation. Bueno, fíjense cómo el legislador le está diciendo si hay instrucciones de su oficina para que esto ocurra a través de Francisco Domenech, como sabemos, porque esa es la imputación que está haciendo Sebastián Negrón. ¿Cómo llegó eso allí? Pues yo me imagino que el cabildeo que tiene Jennifer González Colón en muchos casos en Puerto Rico y en Estados Unidos para que allá se haga lo que ella quiere,
sobre todo con investigaciones federales que hayan habido acusaciones o denuncias de que el gobierno de Estados Unidos ha intervenido para que no se sigan unas investigaciones. Y ahí está el ejemplo más claro que incluso el propio Stephen Muldrow tuvo que decir, el fiscal federal, no había evidencia, porque es un mandado de los republicanos en el Departamento de Justicia con relación a las drogas en las cárceles. Y lo que pasó, te doy droga y votas por el Partido Nuevo Progresista. Y es una investigación de un medio independiente en Estados Unidos. Es el cabildeo que puede haber hecho un republicano, porque yo dudo muchísimo que un demócrata en Puerto Rico, que sabemos que está Kenneth McClintock, que hay otros mucho más públicos, vayan a tratar de influenciar a un congresista republicano para que haga esa pregunta en medio de la controversia que está habiendo en Puerto Rico. Alguien lo hizo y fue un cabildeo efectivo. No tengo información de quién lo hizo. Cuando esta persona pregunta, obviamente, parece que no entendió los talking points, pregunta sobre el desarrollo o la renuncia de Cor 3. Yo creo que el de Cor 3 no renunció por asuntos familiares. Pero obviamente no lo podía poner como parte de lo que está denunciando Sebastián Negrón, porque eso fue un evento separado. Es interesante que lo haya colocado ahí, porque aparentemente lo que querían era precisamente que se viera como parte de la crisis que tiene el gobierno de Jennifer González Colón. Lo que pasa es que obviamente pues el gringo no lo supo frasear. Pero el problema que tiene la gobernadora es que dice categóricamente que lo que se le está imputando a Francisco Domenech es falso. Solamente como estrategia de comunicación política, la gobernadora no puede decir que algo que supuestamente ella dice que no le consta es falso. Porque si a usted no le consta, lo que tiene que pasar es que haya una investigación y cuando esa investigación venga, pues usted podrá decir si es falso o no es falso. Primero. Segundo, la gobernadora tiene otro problema al contestar que es falso y decir que ya tiene el Departamento de Justicia investigando. Porque en Puerto Rico todo el mundo sabe, y yo me imagino que ya menos Mike Lee, alguien en Estados Unidos sabe, que entre las imputaciones que se hacen en esa querella de Sebastián Negrón está la intervención que hizo la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, en traer una opinión diciendo que Norberto Almodóvar tenía posibilidad de intervenir en un contrato porque ella entendía que la jurisdicción de OCPE era independiente del Departamento de Desarrollo Económico y que podía hacerse atribuciones con relación a los contratos que firmaba. Así que la gobernadora tiene un problema porque si va a investigar, tiene que traer un elemento independiente de investigación porque el Departamento de Justicia está embarrado. Y finalmente, yo creo que es bien importante, gente, que aquí se entienda algo que yo creo que fue lo que quiso establecerle de fondo el legislador cuando le preguntó a la gobernadora sobre los fondos federales. Oiga, el contrato que se está imputando, que se le está imputando a Norberto Almodóvar, que intervino ilegalmente, es un contrato precisamente pagado con fondos federales. Y la gobernadora se ha jactado, sí, casi con R, hartado, diciendo que todo está bien con los fondos federales y que ella los trae y que ella los utiliza bien. Y ahí es donde tiene una gran fisura. Y miren si tiene una gran fisura en lo que le contestó ayer a ese legislador, que nada más y nada menos que su madrina, Zaida Cucuza Hernández, ha dicho ayer
que la gobernadora no debió decir que son falsas las alegaciones. Porque Zaida Cucuz Hernández sabe que un político, si no tiene de frente una investigación que tenga credibilidad, el problema es que yo no sé quién la va a hacer en Puerto Rico. No puede decir que son falsas. Porque incluso se está poniendo ella como parte de la ecuación y está poniendo su cabeza para que se la piquen. Hay esas imputaciones, que se investigue y que corra la investigación. Vuelvo y repito, el problema es que ¿quién tiene credibilidad en Puerto Rico para hacer esa investigación? Se la va a dar a los federales. Le va a decir a los federales, ¿sabes una cosa? Para que esto esté limpio de polvo y paja, hazla. Y yo acojo lo que tú traigas. No. El problema es que Jennifer González sabe que aquí hay más de uno que está embarrado. Y yo creo que ya sabe que en la legislatura, que en el ejecutivo que ella dirige, todo el Partido Nuevo Progresista tiene hachas que amolar en este asunto. Y ese es el problema que tiene esto, que ya dejó de ser un problema para la visibilidad de un gobierno que evidentemente no tiene las herramientas para hacer gobierno. Un gobierno malo, mala administración. El problema es que esto ya pasó a ser un problema del Partido Nuevo Progresista con aquel viejo lema del ex fiscal federal Guillermo Gil Bonar. El Partido Nuevo Progresista es corrupción. La corrupción tiene nombre y apellido y se llama Partido Nuevo Progresista, dijo Gil Bonar. Esto ya dejó de ser ese problema de mala administración. Y si eso es así, el Partido Nuevo Progresista ya está empezando a tirarse del barco. Su gente, oiga, Zaida Cucuz Hernández tiene contratos con la Fortaleza. Y se sentó ayer en un programa a decir, contestó mal, no debió haber dicho eso. Estas son gente allegada, que yo me imagino que los contratos, si no los iba a tener porque iba a dejar de ser contratista de la Fortaleza, se fue a decir lo que dijo, pero si quiere contratos a partir del 1 de julio, no los va a tener, porque yo estoy segura que se los van a tumbar. Tiene contratos firmados por Francisco Dómenech, porque ella tiene contratos con AFAF, que es el director ejecutivo Francisco Dómenech. Y de ahí definitivamente tenemos que ir, y vuelvo y repito, lo que me parece más terrible de este asunto de la visita de Jennifer González a esa vista en el Congreso es que Jennifer González no haya podido tener el juego de pies ni la estrategia para lucir mejor en esa contestación, porque el problema de fondo es que sabe que tiene un problema con Francisco Dómenech y se atreve a ir a defenderlo al Congreso de Estados Unidos. Y entonces sí que lo que nos llega, y disculpen, pero nos vamos a tener que pasar de tiempo porque esto pique y se extiende, y esto acaba de pasar hace, les digo, media hora antes de que empezáramos el programa. Hay una declaración jurada que firma el secretario de la Gobernación, Francisco Dómenech, diciendo que el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico tiene 2 conflictos graves y quiere que justicia lo investigue. Cuando habla de 2 conflictos, habla de un primer conflicto que tiene que ver con la intervención de Sebastián Negrón en los decretos que se le adjudican a los clientes del bufete de su abuelo, Héctor Reichard de Cardona. Y Francisco Dómenech le dice a justicia que investigue ese y otro conflicto que a mí me parece que es el que es nuevo
en la discusión pública, que tiene que ver con lo que hizo Sebastián Negrón cuando su esposa, María B. Gorostiaga Zubizarreta, inició un negocio de fondo de inversión que fue a pedir un decreto al Departamento de Desarrollo Económico. Antes de ir a esos dos conflictos que alega el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que tiene Sebastián Negrón, evidentemente contraatacando, incluso con mensajes de texto, aquella querella que le puso el lunes Sebastián Negrón a él en el FEI. Yo quiero traer un contexto importante a esta discusión. Creo que lo venimos diciendo desde el principio. Y es todo lo que está pasando en Puerto Rico que está hinchando el hartazgo que tiene la gente con relación a todo lo que ocurre en su día a día y su cotidianidad. Agua, sin empleo, empleos precarios, eliminación de derechos de parte de la legislatura, no solamente derechos adquiridos en términos laborales, sino también derechos que van a la necesidad de que el pueblo sepa lo que está ocurriendo, a la eliminación, por ejemplo, de la comisión de salario mínimo, todo que redunda en la precariedad y en la precarización de la cotidianidad de la gente en Puerto Rico. Todo eso que se va hinchando y que la gente a veces trae como cuando nos vamos a tirar a la calle con relación y sobre todo con el antecedente del 2019. Si todo lo que nosotros estamos hablando con evidencia y trayendo información puntual de lo que está ocurriendo coloca a los ciudadanos hoy en este nivel de deterioro social, político, económico del país, la diferencia con el 2019 es que la gente lo identificó exclusivamente con Ricardo Rosselló Nevares y al Partido Nuevo Progresista, sobre todo al bando de Tomás Rivera Schatz, cuando empezaron a brincar del barco, le convenía que el país se tirara a la calle a votar un gobernador. Porque el Partido Nuevo Progresista sabía, y sobre todo la mentalidad de Tomás Rivera Schatz, que tajurea con la reforma electoral, en el 2020 lo hizo, sabemos dónde estamos hoy con relación al código, tajurea con los nombramientos judiciales en el Departamento de Justicia, con lo mismo de lo que acusa a Abel Nazario de decir, ten cuidado con lo que vas a hacer, porque Tomás Rivera Schatz, no olviden el video que nosotros tenemos y hemos sacado en sin número de ocasiones, lo que le decía a la gente en el 2020, vota por nosotros porque nosotros no nos vamos a olvidar de ti, porque ahí lo puedes ubicar en el Departamento de Educación, en el Fondo del Seguro del Estado, donde vas a ganar mucho más, pero tienes que trabajar para nosotros. Estamos hablando de lo mismo, pero en aquel momento eso no coaguló. Hay una pregunta importante en este momento. El contexto no es de ir a la calle para sacar un gobernador. Lo que está ocurriendo hoy ocurre desde la legislatura y ocurre desde el Ejecutivo. Y la pregunta es si el país se plantea que a quienes tiene que sacar es a todos. La pregunta es si el país tiene claro de que no sobrevive un solo miembro del Partido Nuevo Progresista que se ha prestado desde la legislatura para eliminar derechos, que se ha prestado desde la legislatura para que no haya posibilidad de que las comunidades intervengan en los proyectos de construcción que quieren pasar a la trágala, o si le va a echar la culpa a Jennifer González Colón y a Francisco Domenech. Porque lo que vamos a discutir ahora es precisamente cómo Francisco Domenech también tiene un expediente de Sebastián Negrón. También le puede decir, más corrupto que yo eres tú. Y ese es el debate hoy. Entonces, me parece que en esta línea
de decirle a Justicia y de decirle a la Oficina de Ética Gubernamental, hay que decir algo antes de entrar en el contenido. Precisamente hablando de la Oficina de Ética, porque ¿qué hizo el director de Ética, que es un aliado de Tomás Rivera Chats, que lo hemos visto haciendo de todo contra los enemigos de Tomás Rivera Chats, pero haciendo bien poquito o nada contra aquellos que están alrededor de él, como Héctor Joaquín Sánchez, senador por Carolina, que lo hemos visto hace 48 horas diciendo que Francisco Domenech tiene una investigación en ética. Vuelvo y les repito, la ecuación y la fórmula hoy en el Partido Nuevo Progresista, más corrupto eres tú. No es yo no soy corrupto, más corrupto eres tú. Dicho eso, ¿qué le dice Francisco Domenech a el Departamento de Justicia y a Ética? Que el licenciado Sebastián Negrón Reichard tiene dos conflictos. Uno de ellos, que mientras fue incumbente, intervino indebidamente en el otorgamiento de más de 74 millones de dólares en contratos gubernamentales que beneficiaban a clientes de la firma de abogados Reichard Escalera, donde su abuelo es dueño y socio principal. Esto constituye, por ejemplo, una clara infracción al artículo 254 del Código Penal de Puerto Rico sobre intervención indebida en las operaciones gubernamentales. En la medida en que el licenciado Negrón Reichard intervino directamente en el perfeccionamiento de múltiples contratos a favor de la firma de su abuelo, estamos hablando de los famosos decretos, su firma de abogados y clientes de este en violación a las disposiciones de la ley de ética, su actuación constituye una indebida para los efectos de ese artículo. Es decir, intervino en un proceso gubernamental mediante la comisión y omisión de actos que constituyen violaciones de leyes con el fin de beneficiar a un tercero y no mantuvo una posición neutral en el proceso de contratación. Dígame que eso no es lo mismo que le está imputando Sebastián Negrón a Francisco Domenech. Es que la ecuación sigue siendo más corrupto eres tú. Y ahí es donde empieza esto a hincharse de manera terrible con esta declaración jurada y los anejos que incluye. Por ejemplo, les doy un ejemplo con relación al asunto de la inhibición o la intervención indebida, que este es el bufete Reichard y Escalera, que en efecto uno de sus fundadores es Héctor Reichard de Cardona, el ex secretario del Departamento de Justicia breve de la administración de Carlos Romero Barceló. Y en este asunto, lo que está diciendo el secretario de la Gobernación es que Reichard y Escalera precisamente se venden, se anuncian como una firma cuyos abogados están registrados como profesionales certificados para emitir certificados de preelegibilidad para solicitudes de incentivos bajo la Ley 60, activando el proceso de aprobación expedito en 30 días. Le estás diciendo, pues claro, en 30 días te los recibo si el nene es el ministro, como le dicen en Paraguay, del Departamento de Desarrollo Económico. Exactamente lo que le está imputando Sebastián Negrón y tantos otros a Francisco Domenech, que coge el teléfono y llama a Saya. Y yo no estoy diciendo que no sea cierto. Yo tengo información de un caso que en efecto insultó al director de la Oficina de Incentivos porque no estaban rápido los decretos de algunos clientes de Politank. Pero lo que es nuevo es la imputación que le está haciendo en esa declaración jurada el
secretario de la Gobernación, a Sebastián Negrón, con relación a un conflicto de interés de María Beatriz Gorostiaga Zubizarreta, paraguaya, esposa de Sebastián Negrón. Porque dice que ella es dueña de Grupo Imperial LLC. Y a mí me dicen que es un fondo de inversión. ¿Desde cuándo? Desde el 22 de febrero del 2026. Para todos aquellos que decían San Sebastián. ¿Ok? Y yo estoy en récord diciendo que a mí no me dijeran que era santo. Porque si usted está de acuerdo con sentarse en una administración donde está Francisco Domenech, que no es la primera vez que le hacen imputaciones de lo que hace y de lo que es capaz de hacer para obtener dinero para él y para sus clientes. Si usted está en una administración que dirige Jennifer González, que el país, o por lo menos lo que mucha gente sabe de Jennifer González es cómo se ha comportado como política y ahora como administradora más visible del asunto público. No me venga a decir que usted está libre de polvo y paja. Siempre lo dije y estoy en récord. ¿Qué dice Francisco Domenech? Que esta joven, que en efecto la llamó la revista Forbes en el caso de su oficina o su publicación en Paraguay, la primera mujer paraguaya en lograr un MBA de Harvard Business School, una maestría de la Universidad de Harvard. Es la dueña de esa corporación y como dueña de esa corporación, según Francisco Domenech, el 1 de marzo del 26, 7 días después de que desarrollara su empresa, la registrara, la Oficina de Incentivos del DIDEC recibió una solicitud de decreto de exención contributiva para jóvenes empresarios a nombre de la señora Gorostiaga Zubizarreta. En resumen, en ese momento, el director de la oficina, sabemos, Ernesto Sayas García, funcionario designado personalmente por el licenciado Negrón Reichard el 17 de marzo del 25, quien hasta 3 días antes, es decir, el día 14 de marzo del 25, había sido un empleado del abuelo de Negrón Reichard, asesorando corporaciones en asuntos de decretos ante la Oficina de Incentivos del DIDEC. Ese es Ernesto Sayas, gente. O sea, nada de lo que está diciendo aquí el secretario de la Gobernación es ajeno. Es poco corroborable porque está corroborado, nosotros lo hemos traído. Lo que pasa es que obviamente esto que está trayendo Domenech no es lo que descubrió en algún momento Sebastián Negrón. Sigamos leyendo. En ese momento, el director de la oficina, ya lo dije, el 1 de abril del 26, un mes después de la solicitud de la esposa del secretario, el secretario presentó una petición de inhibición relacionada con el asunto a la Oficina de Ética. Y la Oficina de Ética autorizó esa petición el 1 de mayo del 26, pero con efectos exclusivamente prospectivos, y esto es importante, prospectivos, expresamente declarando que la inhibición no se retrotraerá a hechos que ocurrieron con anterioridad a la presentación del documento de la Oficina de Ética Gubernamental. Es decir, según la interpretación que hace el querellante, en este caso, Francisco Domenech, existe un periodo de 30 días del 1 de marzo al 1 de abril, durante el cual la solicitud de decreto de la esposa de Negrón Reichard estuvo activa ante la agencia que él dirigía,
sin que éste hubiese presentado mecanismo de inhibición alguno, en clara violación al artículo 4.5 de la Ley de Ética, que exige al servidor público informar antes de tomar cualquier acción oficial en asuntos donde existe conflicto de interés. Y ustedes me dicen que esto no es un argumento válido. ¿Alguien puede decir que esto no es un argumento válido? El problema es que tan válido es lo que le dice Sebastián Negrón a Francisco Domenech como lo que le dice ahora Francisco Domenech a Sebastián Negrón. Sigue siendo la ecuación más pillo eres tú. Tú me estás acusando a mí de pillo. Yo te voy a probar que tú eres más pillo que yo. La única línea que comparten es que son PNP, estadistas y trabajan para Jennifer González. Esta es la evidencia que el país tiene de que todo lo que ha percolado a través de la elección del 2024, que está en las agencias públicas, que está en la legislatura de Puerto Rico, son gente que piensan que así es que se hace política y así es que se hace gobierno. Porque ustedes me dirán si esta joven no tenía todas las posibilidades del mundo siendo la persona educada que es, donde se educó, de tener todas las maneras posibles de hacer dinero y de insertarse en ese mundo de los fondos de inversión, etcétera, porque tiene la preparación. El problema es que cuando se fue a establecer esa preparación y la puso al servicio de un negocio, en esa misma historia que se habla de la publicación de Forbes, dice que ella viene a Puerto Rico a enfocarse en invertir, operar y transformar negocios con una visión que más adelante espera traducir en impacto con Uruguay. ¿Y cuál es el proyecto a largo plazo? Residir en Puerto Rico con su futuro esposo. Esto fue en el 2025, no se habían casado. Quien ya era ministro, como le llaman ellos, secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Entonces, ¿cómo es posible que Sebastián Negrón le tire a Francisco Domenech con todo lo que te le tiró? Que bueno, ahí está, en su día se juzgará. Por lo menos públicamente ya se está estableciendo cómo es que trabaja uno, pero cómo trabaja el otro, que tiene ese esqueleto en el closet y que Francisco Domenech se lo sacó esta mañana. Se lo sacó ayer, pero lo filtraron esta mañana. ¿Cómo es posible que estemos hablando y que haya gente aquí, incluso de la oposición, que se atrevió a decir casi San Sebastián? Y hoy Francisco Domenech tenía con qué tirarle a Sebastián Negrón. Porque finalmente no hay un alcalde del Partido Nuevo Progresista que que pueda decir, ni siquiera el que también querían convertir en un santo, como el de Toa Baja, que pueda decir que no saben lo que se metieron los demás alcaldes del PNP, que fueron corruptos y que están convictos por corrupción. No hay ninguno que pueda decir que Abel Nazario no era corrupto. Y miren lo que hizo ayer. Esa es la tragedia de todo lo que está pasando en Puerto Rico hoy. Que estamos viendo a unos políticos y a unos elementos de los gobiernos del Partido Nuevo Progresista acusarse, más corrupto eres tú. Y en todo eso, los textos que me pareció que esta es la venganza del chinito, como decían en country. Ah, tú me tiraste textos, yo te voy a poner textos también. Estas son las conversaciones entre Sebastián Negrón y Francisco Domenech cuando estaban hablando de cómo iban a manejar los asuntos de los conflictos que podía tener él, porque su abuelo tenía muchos clientes con posibilidades de decreto. Son $74 millones en decreto. Esta línea me parece importante. Sebastián Negrón le contesta, según está
información que ventila o que revela esta querella, que se hizo un análisis en su oficina a nivel legal y que si él tuviera que inhibirse, realmente no se podía sentar con el CEO de Medtronic ni con el CEO de Lilly. Lo que yo no voy a hacer es intervenir directamente con los decretos. Si sabían cuando lo entrevistaron que el abuelo Héctor Reichard tenía un bufete que manejaba todos esos clientes, gente, son muchos clientes, sobre todo de la industria de los dispositivos médicos y de la industria farmacéutica. Fíjense los contratos de decreto. Estamos hablando de todas esas corporaciones que tienen contratos con el gobierno de Puerto Rico, la mayoría dispositivos médicos y farmacéuticas, que son clientes de Héctor Reichard en el bufete. Si lo sabía Francisco Domenech y Jennifer González, ¿por qué lo nombraron? ¿Por qué lo aceptó Sebastián Negrón Reichard? Por lo mismo que Abel Nazario se atreve a ir al Capitolio a amenazar a un empleado de Jamie Barlucea, porque piensan que nunca los van a coger. Porque piensan que nunca van a tener una diferencia con aquel que me haga sacar todos los textos que tengo guardados tuyos de cómo tú manejabas la operación desde la fortaleza con el DIDEC. Porque piensan que no van a sacar los correos electrónicos que tiene diciendo hay que utilizar este wording. Y mira, hay un problema. Porque si yo no me puedo sentar con el dueño de Medtronic y de Lilly porque son clientes de mi abuelo, pues tengo un problema de estar aquí. Eso lo sabía Sebastián Negrón. Eso lo sabía Jennifer González y lo sabía Francisco Domenech. Pero pensaron que nunca iba a salir, porque aquí todos somos panas y todos queremos hacer. Y pensaron que la esposa de Sebastián Negrón, Gorostiaga Subizarreta, no iba a tener ningún problema de hacer un negocio y que fuera la gente, incluso que habían trabajado con el abuelo en Reichard y Escalera, los que le trajeran el decreto. Se equivocaron. Usted sabe lo difícil que se le hace a uno, a una persona en Puerto Rico, montar un negocio y tener algo de subvención para poder gestionar, para poder vivir todos los días. Usted sabe lo difícil que se le está haciendo a las personas que quieren desarrollar desde lo más sencillo hasta lo más complejo que puede ser tener, después de un gran esfuerzo educativo en Puerto Rico y en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, la capacidad para desarrollar un producto, traerlo a Puerto Rico y hacer negocios en Puerto Rico. De esta manera es que el PNP hace negocio. De esta manera es que hay empresas que tienen que aceptar, y esto es una discusión vieja, sobre todo en los casos de corrupción que han llegado al nivel federal, que tienen que aceptar el peaje para poder hacer negocios porque el gobierno de Puerto Rico es corrupto. Y si no, no pudieran tener aquí las empresas que tienen de fuera y de aquí, de Puerto Rico. Es una trampa que nos ha traído hasta aquí, por lo menos los últimos 40 años de administración pública, en que la mayor parte de esa administración pública ha estado dominada por el Partido Nuevo Progresista. Y en los últimos 24 años, 17 y medio han sido del Partido Nuevo Progresista. Gente, yo creo que estamos ante el escándalo más grande de cualquier administración en Puerto Rico. Creo que es un escándalo que ya dejó de ser del Ejecutivo para convertirse en el Legislativo. En un escándalo que coloca a todos esos que se tiran de lado y lado en el mismo bote. Vamos a ver qué pasa hoy. Yo no sé cómo la gobernadora va a contestar. Ella llega, parece que públicamente mañana, pero llega hoy. ¿Qué va a decir? Yo creo que nada, Sebastián Negrón. Y los cabilderos van a tener que tomar decisiones. Porque esto se está poniendo color de hormiga brava. Voy a ustedes, los voy a saludar
Gracias a todos los que han donado a través del chat. Iris Rinkel, y entiendo que Mili Borrero también lo hizo. Gracias por eso, gente. No saben cuánto se los agradezco. Estamos súper al día en suscripciones, pero queremos más. Obviamente, mientras más tengamos, más posibilidades tenemos de replicar el producto. Y siempre las suscripciones también nos ayudan a la visibilidad para los anunciantes que lo hacen estrictamente a través de Google. Nosotros no tenemos ninguna intervención con quien se anuncia. Gracias, Irving Maldonado, que estás por ahí tempranito. Bodrogo, Iber Grajales, está también Nelson Guzmán, Domingo Delgado, Alberto Ramos, Heidi Ramírez desde Michigan, José Miguel Morales, Norberto Cancel, Edgar Gómez, Efraín Borrero, Marisabel Santiago. También está Adalberto, La Peque Martínez, Vivian Caraballo, mucha gente nueva, Iber Grajales, Norma Rodríguez, Vega, Ed Méndez, está por ahí Sandra Infanzón, María Buzó, María Rodríguez, Rosa González. Qué bueno que están por ahí. No se olviden, el 1 de agosto estamos todos y todas. Estoy contentísima porque hasta Luz Coleman viene de Nueva York y me dice que viene con familia y amigos de acá, en el Carbón de Palo en Mayagüez. Por ahí, Cintia Iglesias tiene que estar escuchando este programa. Parece que va a poner un mensaje de qué fue lo que logró negociar con la gente de la Sultana, la línea Sultana, para que se monten los bonitos sultanes y puedan hacer una guagua de 11 personas por $35 cada uno. Ya mismo, Cintia, sé que estás esperando algo de mí y no te lo he dado. Pone el anuncio. Norberto Santana también está por ahí. También, ¿quién más? Rafael Ortiz. Gente, gracias por estar. El éxito será del país cuando todo lo que se produzca de información lo puedan consumir críticamente y usted tome las decisiones que tenga que tomar. Gracias por eso. Recuerden, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo, pero también lo pueden hacer en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com a través de PayPal y tarjetas de crédito. Además, lo pueden hacer en Bonitas Radio, Periodismo 21, ATH Móvil, y siempre enviando cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 a la dirección PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Éxito. Si hay algo urgente, saldremos. Si no, nos vemos mañana a las 8 por aquí, por este mismo canal. Que la pasen muy bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.